Para tener un panorama sobre lo que corresponde a la SUNAFIL en materia de fiscalización de las normas sociolaborales, en las que están incluidas las normas de seguridad y salud en el trabajo, es necesario establecer de que antes esta función de inspección correspondía al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de las diversas direcciones regionales de trabajo que existían en todos los departamentos. Luego se hizo la transferencia de funciones a los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales iban a estar a cargo de la fiscalización de las normas laborales, ¿no? Pero luego se crea la SUNAFIL. Y la SUNAFIL es un órgano técnico especializado que está adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Es un órgano autónomo, independiente, y tiene como función ser el ente rector, la autoridad central del sistema de inspección del trabajo. Y como tal, este ente rector tiene que tener también un trabajo coordinado con las otras entidades públicas, llámese OSINERMIN, Ministerio de Salud, que tengan que ver con la materia de seguridad y salud del trabajo, para hacer una articulación en cuanto a la fiscalización y a las políticas en materia de inseguridad y salud en el trabajo. Y como indiqué anteriormente, la función que tiene la SUNAFIL es la de fiscalizar, sin perjuicio también de asesorar, orientar, pero básicamente fiscalizar, supervisar el cumplimiento de las normas sociolaborales, que son las normas laborales y las normas de seguridad y salud en el trabajo. Siguiente. Como lo mencioné anteriormente, hubo un proceso de transferencia de funciones en las cuales las direcciones o gerencias regionales de trabajo y promoción del empleo se iban a hacer cargo de la fiscalización en general. O sea, el Ministerio de Trabajo transfiere la competencia a los gobiernos regionales. Pero al crearse la SUNAFIL iba a ser competente en fiscalizar las grandes empresas, las medianas empresas, las pequeñas empresas y las microempresas iban a estar a cargo de la fiscalización los gobiernos regionales. Y estas direcciones o gerencias regionales de trabajo son pues las encargadas a través de sus órganos respectivos de la fiscalización. Y para delimitar, para establecer qué entendíamos por microempresa, se aprobó un decreto supremo en el cual se disponía de que microempresa eran aquellas empresas que en la planilla que tenían máximo un número de 10 trabajadores, ¿no? Y el resto de las empresas ya serían consideradas pequeñas empresas, medianas, de acuerdo al número de trabajadores y también a las ventas anuales, ¿no? En cuanto a los ingresos que tiene anualmente. Entonces, de esta manera se delimitó la competencia. Siguiente. En cuanto al proceso, cómo se sigue en el procedimiento inspectivo, cómo se inicia una fiscalización, para que se lleve a cabo la fiscalización por parte de la SUNAFIL, cuál es el procedimiento, el trámite a seguir, se inicia por una denuncia, llámese del sindicato o de un trabajador de los afectados, puede ser también de un tercero, no necesariamente tenga que ser un trabajador, porque recibimos también denuncias de vecinos, de personas que que tienen su establecimiento al lado del centro de trabajo, a las cuales se está solicitando que se haga una fiscalización, llámese por contaminación, qué sé yo, pero también porque hay trabajadores que están expuestos a riesgos laborales, ¿no? Pero también puede ser una orden de inspección que se emita a solicitud de una entidad pública. Recibimos también oficios
documentos remitidos también, llámese Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio Público, el Ministerio de la Producción, la Defensoría del Pueblo, las fiscalías y también las mismas comisarías, las dependencias policiales, porque como están haciendo investigación también de accidentes de trabajo, en su mayoría mortales, necesitan establecer las causas del accidente. Entonces también ofician a la SUNAFIL para que se verifique si la empresa ha cumplido con las normas de seguridad y salud en trabajo. Entonces, cuando mencionamos solicitud, puede ser de otras entidades. También el mismo Ministerio de Trabajo, a través de sus órganos jerárquicos, manda también documentos a la SUNAFIL para que se inicie. Y también se inicia por parte de órdenes de inspección de oficio, es decir, dentro de lo que planifica al año la SUNAFIL, las fiscalizaciones a las empresas también se emiten órdenes de inspección. No son por denuncia, son de oficio, son por propia iniciativa de la SUNAFIL, viendo de repente qué empresas es la que más o menos se pueda establecer que hay incumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo, donde hay más alto riesgo, por ejemplo, el sector construcción, sector industria, sector salud, ¿no? Las órdenes de inspección pueden ser concretas o genéricas. Concretas son cuando en la misma orden se consigna la razón social, el domicilio, el número de ruta, todos los datos para identificar al sujeto inspeccionado. Pero muchas veces el trabajador desconoce la razón social, solamente sabe el nombre comercial, y más aún cuando las empresas son informales, no tienen RUC. Entonces, el inspector va a ir con una orden genérica que solamente va a indicar el domicilio, la ubicación donde se encuentra la empresa a ser inspeccionada. Esa es una orden genérica. Y luego ya con los datos que ha recabado el inspector, esta orden se convierte en concreta. En la orden está también el nombre del inspector, que va a estar a cargo de la investigación y las materias que van a verificar. En una orden de inspección puede estar como materia, por ejemplo, Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, Identificación de peligros y evaluación de riesgos, Formación e información capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Todo eso está considerado en la orden de inspección. Es decir, el inspector no puede verificar todas las materias o todas las normas que están establecidas en la ley y el reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo y también en las normas sectoriales, como más adelante voy a exponer sobre que lo corresponde, por ejemplo, en materia de seguridad y salud en el sector de hidrocarburos. Pero el inspector, al momento de hacer la visita, si identifica incumplimientos a las normas de seguridad que no están en la orden, él por propia iniciativa, como inspector de trabajo, puede solicitar la ampliación de las materias. Esto ténganlo en claro ustedes como dirigentes sindicales, porque no vaya a ocurrir que un inspector diga, no, yo no puedo hacer esa verificación de la materia porque no está en mi orden. El inspector tiene esa facultad y más aún si lo solicita el mismo trabajador, sindicato o representante de la parte trabajadora que están en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es más, estas personas coadyuvan a que la inspección de trabajo se lleve a cabo de la mejor manera posible. ¿Qué más que el trabajador que sabe los riesgos, los peligros a los que está expuesto, para que pueda comunicar a la autoridad inspectiva qué es lo que se tendría que hacer? Esto no significa de que el trabajador le esté ordenando o esté disponiendo qué es lo que debe hacer en cuanto a la función del inspector de trabajo, porque el inspector de trabajo es autónomo, pero como un ente, como una colaboración, entonces el inspector está obligado en todo caso, porque esto tiene que hacerlo, porque toda autoridad inspectiva, si detecta incumplimiento de las normas que no está en la orden, por iniciativa puede solicitar la ampliación. Esto que quede bien claro. Y lo otro, en cuanto a las actuaciones, hace la visita. Hace una visita con participación del sindicato, con participación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, sobre todo con participación de los representantes de la parte trabajadora que están constituido el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. También, luego de hacer el recorrido por las instalaciones del centro de trabajo,
va a necesitar documentación, ¿no? Porque el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo le obliga al empleador a tener registros, documentación en materia de seguridad y salud del trabajo. Entonces se le va a solicitar. Si en ese momento no lo tiene, el inspector citará a comparecencia en las oficinas de la SUNAFIL para que el empleador presente esa documentación. En cuanto a comprobación de datos, se refiere la información que el inspector puede recoger, tanto de la información que tenemos de la SUNAT, por ejemplo, que es importante para establecer los establecimientos anexos, también poder saber el volumen de las ventas para establecer la competencia, porque nosotros tenemos, en cuanto a los inspectores del trabajo, hay dos categorías, el inspector del trabajo y el inspector auxiliar. El inspector del trabajo goza a plenitud todas las funciones inspectivas. Puede ser la inspección a una pequeña, a una mediana, a una gran empresa. Pero el inspector auxiliar solamente puede hacer la inspección a las medianas empresas y también a las microempresas. ¿Saben por qué? Como le mencioné anteriormente, mediante decreto supremo se estableció que la competencia de los gobiernos regionales era para las microempresas, pero aquellas empresas que tenían declarado en sus planillas de 1 a 10 trabajadores. Pero ¿qué pasa con las informales? Las informales no declaran ni siquiera a un trabajador. Entonces, las empresas informales que no tienen sus planillas, que no tienen declarado por lo menos a un trabajador, eso va a ser fiscalizado por la SUNAFIL, de acuerdo a lo que está establecido en ese decreto supremo. No está claro, ¿no? Porque se entiende de que las microempresas tienen que ser fiscalizadas por los gobiernos regionales, pero conforme a lo regulado, solamente para los fines de la inspección se estableció de 1 a 10 en planillas para que sea competencia de los gobiernos regionales, es que esas empresas que son microempresas en realidad van a ser fiscalizadas por la SUNAFIL y también en este caso serían fiscalizadas por los inspectores auxiliares. Pero los inspectores auxiliares no pueden fiscalizar las medianas empresas ni las grandes empresas. Pueden fiscalizar las micro y las pequeñas empresas. Eso es importante, ¿no? Para establecer en cuanto a comprobación de datos. En la comprobación de datos también puede ser cuando necesitamos información, sobre todo cuando ocurre un accidente de trabajo de carácter mortal. A veces los inspectores no llegan a constituirse al lugar de los hechos el mismo día que ocurrió el accidente. Máximo aún, por ejemplo, en el sector hidrocarburos, cuando ocurre pues en campamentos, en lugares muy inhóspitos, para el traslado puede llevar hasta semanas o una semana. Aparte de las restricciones también que a veces se tiene para que se pueda movilizar a los inspectores del trabajo. ¿Qué es lo que va a ocurrir a veces? De que muchas veces la información se tiene que obtener de las delegaciones policiales, de las comisarías. Entonces, dentro de esto de comprobación de datos, el inspector se constituye a la comisaría, se constituye a las oficinas del Ministerio Público, a la Fiscalía, para recabar información sobre los hechos. Entonces, esta información que tienen las entidades públicas es lo que tiene que obtener también el inspector para efectos de hacer sus actuaciones inspectivas, llámese comprobación de datos. ¿Y qué pasa si detecta los incumplimientos a las normas de seguridad? Luego ya de concluidas sus actuaciones inspectivas, luego de la información recabada en el recorrido, en la visita, en todas las instalaciones del centro de trabajo y también de revisar la documentación, detecta incumplimientos, lo que tiene que hacer es aplicar medidas, y estas medidas es la medida inspectiva de requerimiento. Medida inspectiva de requerimiento en la que se le otorga un plazo, se le da un plazo para que la empresa cumpla con presentar esa documentación. Se ha detectado el incumplimiento y lo que tiene que hacer la empresa es subsanar esos incumplimientos que no han sido acreditados con la documentación correspondiente. Pero hay situaciones, como los accidentes de trabajo, en la que los incumplimientos no pueden ser corregidos. Ya el daño sucedió, ya el trabajador falleció, ya el trabajador perdió una mano, un brazo, una pierna o quedó inválido, discapacitado. Entonces, detectado el incumplimiento de las normas que han ocasionado ese daño, no se puede aplicar la medida inspectiva de requerimiento.
ahí se tiene que emitir el acta de infracción. Porque si la empresa subsana, regulariza, terminaría las actuaciones con un informe de inspección.